¿Cuál es el rol de la prensa, del ejercicio del periodismo por estos tiempos? ¿Cuál es el tratamiento mediático que está recibiendo Javier Milei? No solamente en medio de este escándalo, sino en lo que va de su presidencia con respecto a la economía, a la situación del empleo, de la producción en nuestro país, los números rojos, esa gente que ha caído a la pobreza, esa gente que ha caído a la indigencia, esta cantidad nueva de personas y cada vez mayor en situación de calle. Para conversar de estos temas y hacer un análisis actual y también con un alcance histórico, hemos convocado para hablar en esta entrevista a Julio Bárbaro, que es un histórico dirigente del peronismo, fue diputado nacional en la época de Juan Domingo Perón también, y obviamente que le vamos a preguntar, lógicamente, cuál es el rol del peronismo en esta elección de medio término que aparentemente no va a tener primarias. Julio, ¿cómo le va? Muy buenas noches desde acá, desde Córdoba. Gracias por este contacto. Bien, bien, muy bien. Un placer. Bueno, a ver, Julio, entonces, ¿cómo ve el tratamiento mediático y periodístico que está recibiendo el presidente? Yo creo que hasta el viernes era una cosa. Habían inventado un genio que no estaba. Ujú, Y él se subió a su soberbia e imaginaba ser uno de los líderes del mundo nuevo. ujú, E- El viernes se pinchó, se desarmó y bueno, ahora quedó en el mundo como un personaje grotesco y enjuiciado, pero ya su rol está fuera de discusión. Y en ujú, este momento queda al desnudo la pobreza de su posición en la Argentina. ujú. ¿Y cómo le sirve esto a la oposición o cómo le sirve esto al peronismo? ¿Cómo piensa que puede ser? Quizás aglutina el discurso único, quizás se anulan las internas. ¿Qué observa usted que puede llegar a pasar? Yo creo que el peronismo hoy no está vigente, no tiene entidad. Cristina se puso de presidenta, pero Milei es el fruto de la huida del kirchnerismo. Ujú, Y no asumir eso es no asumir la realidad. Entonces, hoy se necesita recuperar primero la política en su totalidad, el debate que salga de esa situación de atarlo a lo económico, es un debate entre economistas, en una sociedad donde no hay dirigencia política, no tiene estatura, se acomoda. Eh, Esto que decía recién, de la oposición cordobesa que va para un lado y para otro, y bueno, eso no es la política. La política es tener una convicción y desarrollarla. Yo creo que Cristina nos dejó sin peronismo y que en alguna medida necesitamos construir una fuerza opositora. ujú. ¿Qué actores podrían participar dentro de esa fuerza opositora que usted está describiendo, Julio? Yo creo que algunos del peronismo, que, bueno, como Córdoba no estuvo ligada al kirchnerismo, por eso, digamos, Córdoba nunca la tocó el kirchnerismo, por eso Córdoba tiene posibilidades de gobernar, de seguir vigente. Ujú, Creo que hay sectores de la provincia de Buenos Aires, muchos, pero hay que salir del lugar donde nos instaló el kirchnerismo, que es una supuesta izquierda que reivindica más los derechos humanos que los derechos sociales. ujú, ujú. ¿Está de acuerdo con el tratamiento que ha hecho Milei en desarticular ciertos ministerios y fagocitar otras ciertas políticas? Nadie puede estar de acuerdo en eso porque no es una propuesta. Primero, yo creo que mientras exista la grieta, cualquiera de los dos sectores de esa palabra boba, que es la grieta, que se imponga antes del kirchnerismo y es Milei, no hay futuro. Ujú, La política en serio es cuando hay un proyecto de destino común en la sociedad.
Es cierto que tiene Brasil, que aunque se enojen Bolsonaro y Lula, no tocan Itamaraty, porque la idea de la sociedad, del rumbo, de la industria, del lugar en el mundo, está por encima del acento político, lo tiene Uruguay, lo tiene, digamos, eso es lo que la Argentina carece. Lo de Milei es grotesco, que ya. Lo que pasa es que, en alguna medida, la Cámpora había llevado el tema del carguismo público a un nivel exasperante y eso le sirvió como que los que cortaban la calle, yo 20 veces dije, hay que impedirlo. Bueno, le dio la posibilidad a un personaje como Patricia Bullrich de quedar bien dando ese paso. Pero creo que Milei es pasajero, no se puede estabilizar. Es más débil aún que Mauricio Macri. Retomamos este diálogo con Julio Bárbaro. Julio, le habíamos consultado sobre si está terminado el gobierno de Javier Milei o lo ve con proyección luego de las PASO, luego de las elecciones de medio término, no sé si con o sin PASO. Yo diría que hace unos días, el viernes, cuando pasó su apoyo a la estafa, ya se acabó. Se acabó como imagen en el mundo y se acabó, empezó su decadencia aquí. Después, lo que dure, en eso está terminado. Tenía una solidez que era fruto de la inexistencia de una oposición armada, organizada, que sigue sin estar. Yo a veces digo, el principal sostén de Milei es Cristina, porque cuando usted los escucha no se justifican, sino dicen somos los mejores que los que se fueron. Bueno, habría que salir de esa dialéctica del absurdo. Y eso me parece que es la clave hoy, ¿no? ¿Piensa, Julio, que alguien va a enfrentar a Cristina, por ejemplo, Kicillof? Sí, yo pienso que ya está, que esperemos que, como decía el Pepe Mujica, ya largue el pastel. Claro, no sé que la vieja largue el pastel. Digamos, está muy claro que lo de Cristina, Máximo, el kirchnerismo, todo eso está agotado, no sirve más. Está en la misma situación que el final de Menem. El final de Menem, yo estaba con Néstor y Cristina y se veía que Menem tenía 30%. Nos ganó la elección, pero espantaba 60%, no se animaba. Y Cristina aporta un 25% y espanta un 50%. Eso está claro, se ven todas las encuestas. Julio, con respecto a lo de la entrevista que estábamos charlando, ¿se imagina algún otro presidente con la necesidad de una entrevista arreglada y editada? No, no me imagino, pero además después del desastre que él generó, la entrevista es el miedo a dar en serio un diálogo con el periodismo, a la prensa. Elige uno solo y le va mal. Su debilidad y, digamos, política es tan grande que no tiene ni conciencia de cuál es su lugar en la institucional, no tiene idea de que él es presidente y no puede jugar con el teléfono como un niño. Fue muy triste la imagen que nos dejó a todos, ¿no? Supongamos que Milei no hace una buena elección. ¿Qué avisora usted para el futuro con la cantidad de décadas de experiencia que tiene en política, Julio? Primero, no va a ser una buena elección. Yo lo supongo de antes. Me acuerdo cuando las encuestas le daban bien a Macri, en un momento me llamó y le dije, vos ya perdiste, pero las encuestas me dan bien. A las encuestas le pagás, a mí no. Entonces, yo creo que acá las encuestas habría que hacer una investigación de cuál fue la última encuesta que acertó en los últimos 20 años. Sí, o 30. Uno o dos habrá. Entonces, ¿para qué las escuchamos? Viven de eso y está bien que vivan, no le vamos a arruinar el negocio. Pero la sociedad está en decadencia. La sociedad entró en decadencia con Martínez de Ol.
Yo vivía en la provincia en los 70 Ujú. y había pasado el golpe de Onganía, el de Lanús, el de Leviston, y no había inseguridad. Los ferrocarriles funcionaban. Digamos, esta Argentina se destruye con la ley de entidades financieras, con Martínez Dios, y claro, y después la termina de destruir Menem cuando regala el ferrocarril, cosa que no se le ocurrió a nadie en la humanidad. Fabricábamos locomotoras, vagones, coches. Yo me pagaba la carrera manejando un Seat Di Tela. Era un coche nacional. Digamos, muy triste. La destrucción de la Argentina la hicieron los supuestos liberales. Ahora, el peronismo es un recuerdo que da voto. Uno se podría, yo acompañé a Menem y me fui a los 2 años, acompañé los 4 de Néstor Kirchner, pero después Cristina, para mí, era realmente esto que terminamos siendo, ubicarnos en una izquierda que no es lo nuestro y que nos separa de la gente. Ujú. ¿Puede servir de algo el vínculo entre Milei y Trump y alguna ayuda del Fondo Monetario Internacional en esta situación de coyuntura que tenemos? Nunca ser colonia nos dio un destino, ya lo intentaron, ya fueron varias las veces que nos dijeron, ser colonia es no tener conciencia de cuál es nuestro lugar en el mundo. Cómo generar política, dirigencia es dar trabajo, generar trabajo, y esto están expulsando empresas y haciendo grandes negociados donde hasta Roberto Kachanowski dijo, si hay el RIGI, si las empresas que invierten más de 200 millones tienen más derechos que las que invierten menos, no hay justicia. O sea, lo de Milei es una payasada en manos de un Caputo y un Sturzenegger, que son dos individuos que con Macri ya arruinaron bastante, se llevaron 47.000 millones de dólares de un crédito que le dieron a Macri para que aguante 20 años y se lo llevaron rápido, ¿no? Ujú. Es decir, que tampoco avisora una salida por allí en una esperanza con muchas fichas que había puesto el gobierno en esta relación de Milei con Elon Musk y Donald Trump y sentirse el único presidente anarcocapitalista del mundo. Bueno, ya vemos que era el único presidente ignorante. Después lo de anarcocapitalista, pobrecito, es ignorante, no sabe ni para qué está ahí. Realmente es triste, muy triste la situación. Y los diarios, yo, digamos, leo El Nación y Clarín, se cansan de pegarle. O sea, ha perdido hasta el apoyo del establishment. Me parece que eso es su debilidad real y nadie lo puede apoyar. Entonces ya su imagen en el mundo, ¿qué le van a tirar? ¿Un hueso? Nosotros necesitamos un destino, no un hueso. Ujú. Y Julio, con esa frase cerramos la entrevista. Ha sido un placer este diálogo. Le agradecemos por este contacto con Meridiano 64. Naturalmente dejamos las puertas abiertas de nuestro programa. Gracias a ustedes.